nos dejas, no nos has abandonado. Y hoy es tu día, hoy es el día del Señor, donde todas las familias como una sola nos reunimos para adorarte, para exaltar tu nombre, para glorificarte, para decirte que tú eres el centro de esta iglesia, el centro de las familias. Pero también, Señor, estamos aquí para escuchar tu voz a través de la predicación del Evangelio. Usa mi vida, Señor, y permíteme hablar tus palabras, no las mías, Señor, y que todos salgamos edificados, dando fruto en abundancia, creyendo que estamos aún en un proceso, Señor. Estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de maduración, en un proceso donde todavía fallamos, nos equivocamos, cometemos pecados, Señor, pero tú nos limpias de todo pecado. Háblanos hoy, Señor, nos entregamos a ti. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas y a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, prepárate y abróchate los cinturones. Amén. Los adolescentes ya pueden pasar a su salón. Les vamos a pedir, Josué, que les dejes de tarea a los adolescentes que escuchen la enseñanza de hoy. Ya la pueden escuchar en internet y que nos hagan un resumen, porque es un tema importante para todos. Gracias. Y ahí van los adolescentes, sí, ¿verdad? Van todos. Vamos a ocupar los lugares que se han desocupado. Sí, hemos notado que algunos adolescentes se quedan, algunos jóvenes cuando les toca tomar su clase se quedan, como que no quieren, no les gusta, pero papás, hablen con sus hijos. Es importante, anímenlos, motívenlos para que asistan, porque los temas que se dan son de acuerdo a su edad, de acuerdo a su necesidad. Al final de la reunión vamos a orar por todos los que ingresan mañana a la escuela. Y cuando ellos entren, pues se enfrentan a situaciones que a veces ustedes como padres no saben dar una respuesta a ellos, no saben responder, no lo saben guiar, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de estar actualizados con ellos para guiarlos en esas necesidades, para enseñarles cómo actuar cuando se enfrenten a situaciones, y más ahora, todo lo que se está dando, la libertad de género, ustedes saben, todo eso que es 100% satánico, diabólico, y que está atacando a nuestros hijos. Yo me acuerdo que mi hija Valeria, que entró al CCH, una ocasión llegó llorando y le digo, ¿y por qué lloras? Me dice, es que alguien se me declaró, me dice. Le dije, pues, ay, hijita, pues qué bueno que no estás en edad, ¿verdad? Y dile a ese tipo que si se vuelve a meter con... No, dice, es que es una tipa, dice. Entonces así te quedas así como que, a ver, entonces voy a regresarme y voy a volver a decirle algo, pero distinto a lo que le iba a decir, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones son necesidades que se dan y necesitamos estar preparados. Y ustedes, jóvenes, necesitan estar preparados oyendo. Así que les pedimos que vayan y que tomen su clase de adolescentes o de jóvenes cuando les corresponda. No se resistan. También esta es una escuela donde todos tenemos que aprender y tenemos que hacerlo de corazón. Si quieres que te vaya bien en la vida, pues abre tu corazón, sé obediente, sé ordenado, sé sensible a Dios y permítenos enseñarte y darte de lo que Dios nos ha dado para tu propio bien. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Seguimos con nuestra serie temas importantes para la iglesia, y el día de hoy el tema lo he titulado así. ¿Sí se amarró el cinturón de seguridad? ¿Sí? Bueno. Si no los vamos a infraccionar, ¿eh? ¿Por qué te duele el bienestar ajeno? ¿Por qué te duele el bienestar ajeno? O sea que de lo que vamos a hablar el día de hoy es de la envidia, ¿sí? Es un tema, hermanos, muy importante, muy necesario, porque la envidia no solamente se da fuera en el mundo,
se da aquí dentro de la iglesia, se da dentro de los mismos hijos de Dios. No podemos, hermanos, fíjense bien, nosotros como cristianos no podemos ni debemos medirnos a partir de lo que otras personas tienen o han logrado conseguir. Tú no puedes medirte con ellos, tú no puedes decir por qué ellos tienen más y yo menos, que soy hijo de Dios. Porque si hacemos eso, pues nos va a dar una sensación que tarde o temprano va a terminar siendo destructiva, nos va a destruir internamente. ¿Por qué digo esto? Lo que estoy diciendo es que usted y yo somos el principal referente, no los demás. A ver, digan conmigo, yo soy el principal referente, no los demás. O sea, tú no tienes por qué competir con los demás, tú no tienes por qué desear lo que tienen otros, porque el referente no son ellos, el referente eres tú mismo. Usted y yo somos realmente el reto, usted y yo tenemos realmente el desafío y desafiarnos a nosotros mismos. Lo que otros han logrado, lo que otros hagan, lo que otros tienen, no nos debe molestar en lo absoluto, hermanos, no nos debe molestar. Somos en realidad usted y yo quienes debemos superarnos a nosotros mismos y no pensar o desear superar a otras personas. Eso está mal delante de Dios, eso está mal ante la sociedad, eso está mal, y eso viene precisamente de Satanás. Lo vamos a ir viendo más adelante. Algo muy diferente sería que nosotros nos inspiráramos en alguien para ser una persona o para llegar a una meta determinada. Eso es diferente, pero otra cosa bien distinta es que nosotros experimentemos la envidia de lo que otros son o de lo que otros tienen o han logrado. Alguien dijo que la envidia es el sufrimiento, el pesar y la amargura que siente una persona cuando a su prójimo le va bien en cualquier área de la vida. Por lo regular, la envidia nace cuando alguien obtiene algo que otro no tiene y lo desea. Se lo voy a volver a leer. Dice este comentarista: la envidia es el sufrimiento, el pesar y la amargura que siente una persona cuando a su prójimo le va bien en cualquier área de la vida. Por lo regular, la envidia nace cuando alguien obtiene algo que otro no tiene y lo desea. Por ejemplo, cuando alguien progresa y compra un buen vehículo, regularmente ahí a muchos les duele. Por eso el tema es: ¿por qué te duele el bienestar ajeno? O cuando una joven se casa con un buen partido, o cuando alguien le cae bien a los demás, o cuando alguien realiza un buen trabajo, o cuando alguien tiene una buena casa, o cuando alguien ha logrado tener un negocio productivo, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en muchas personas? Que eso despierta la envidia. Sí, pero fíjese que curiosamente, esta envidia se da en las personas que no tratan de superarse y de mejorar. Curiosamente, ¿verdad? Esta envidia por las personas que tienen y han logrado, repito, se da en las personas que no tratan de superarse ni de mejorar. No quieren trabajar, no le echan ganas, no tienen iniciativa, no buscan a Dios en oración, no se esfuerzan, no se concentran en lo que hacen, no tratan de ser excelentes, no invierten su vida, su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando ven que alguien prospera, esas personas sienten envidia. Les voy a leer una ilustración que va muy de acuerdo con el tema, y esta ilustración se llama El águila y el cazador. Escuchen. Es un hombre llamado Moody, muchos lo conocen, un teólogo muy antiguo. Una vez relató el cuento de un águila que tenía envidia de otra águila que podía volar mucho mejor que ella. Un día el águila vio a un cazador con arco y flecha y le dijo: cazador, deseo que mates a esa águila que anda por ahí volando en el aire. El cazador le dijo que sí podía hacerlo, desde luego, él era un cazador y tenía toda la experiencia. De hecho, él quería cazar una águila, solo que necesitaba unas plumas para su flecha. Así que el águila envidiosa sacó una de sus plumas de su ala, y el cazador lanzó la flecha, pero no pudo alcanzar a la otra águila porque volaba demasiado alto.
Entonces el águila envidiosa sacó otra pluma y otra pluma y otra pluma, hasta que había perdido todas las plumas, de tal manera que esta águila ya no pudo volar. ¿Qué creen que sucedió entonces? Bueno, lo que sucedió es que aquel cazador, aquel arquero, tomó ventaja de esta situación y dio la media vuelta y mató al águila envidiosa. Y aplicando esta ilustración, Moody dijo lo siguiente: si tú tienes envidia de otros, el que será más dañado por tus acciones serás tú mismo. ¿Sí? Hermanos, la ilustración es clara. La envidia es como un cáncer. ¿Por qué es como un cáncer? Porque la envidia no se logra detectar a tiempo, sino hasta que está haciendo estragos en el cuerpo. De repente te das cuenta que andas mal, que vas adelante. Vamos a ver que incluso la envidia repercute hasta en nuestra salud física, repercute en muchas áreas, en las áreas sentimentales, en nuestras áreas morales, de tal manera que cuando te das cuenta que no has podido controlar eso, estás prácticamente destruido. Incluso tú puedes vivir moralmente bien, podemos venir a todas las reuniones en la iglesia, hasta podemos ser líderes y servir en la congregación, pero al mismo tiempo podemos encubrir suficiente envidia en el corazón que nos perjudicará en cualquier momento de nuestra vida, si no es que ya tienes rato que estás siendo perjudicado por tener envidia en tu corazón. La envidia, hermanos, es un pecado muy común en muchos hijos de Dios, así como lo oyen, en muchos hijos de Dios. Y también es un tema que los padres de familia casi no lo enseñan a sus hijos. A veces lo peor sucede cuando nosotros mismos, con nuestro ejemplo, le enseñamos a nuestros hijos el tema de la envidia. Es decir, cuando ellos nos ven envidiando a otros, cuando ellos ven que somos envidiosos de otros, nuestros hijos siempre van a tomar el mismo ejemplo. Sócrates, un filósofo ateniense muy conocido por todo el mundo, que existió antes de Cristo, dijo algo muy interesante. Él dijo: la envidia es la hija del orgullo, es la autora del crimen y la venganza, engendra rebeldía en secreto y es el perpetuo tormento de la virtud, es suciedad del alma, veneno que consume la carne y seca el tuétano de los huesos. ¡Wow! Impresionante. No es palabra de Dios lo que dijo Sócrates, pero contiene mucha verdad. ¿No es cierto? Vamos a comenzar definiendo la palabra envidia y después la vamos a ilustrar con algunos ejemplos bíblicos. ¿Qué es la envidia? La envidia es una tristeza o sentir tristeza y pesar por el bien ajeno. Por eso nuestro tema se llama ¿por qué te enojas? ¿O cómo se llama? ¿Por qué te duele el bienestar ajeno? ¿Qué es la envidia? Es una tristeza o es sentir tristeza y pesar por el bien ajeno. Muy fácil de entender, ¿verdad, hermanos? No necesitamos ser teólogos para entender esta definición. O sea que, según la definición, la envidia es sentir tristeza cuando ves que tu vecino, cuando ves que algún familiar tuyo, cuando incluso puedes ver que tu hermano en Cristo tiene algo que tú no tienes. Eso es sentir envidia según la definición. Es sentir tristeza, sentirte apesadumbrado por el bienestar ajeno. Por ejemplo, su carro, el carro de tu vecino, el carro de tu hermano en Cristo, el carro de tu compadre, el carro de tu tío, de tu tía, yo qué sé. Vas en el tuyo, ¿cuántos tienen carro? Bueno, muchos van a decir, sí, bueno, pues lo que yo tengo no se le puede llamar carro. Bueno, a eso me refiero, ¿verdad? Vas en tu carro, vas bien a gusto con tu familia, vienes a la iglesia y de repente te rebasa uno mucho mejor que el tuyo y cuando tus hijos lo ven pasar dicen, ¡qué carrazo! Así me dice Dani siempre, mira papá, qué carrazo, ¿verdad? Y según el significado, ¿qué pasa? Te pones triste. Te pones triste y, Señor, ¿por qué no me diste un carro así? ¿Por qué me diste este carro cochino que todo le suena? Si yo soy tu hijo, aquel es un pecador y mira, trae un carrazo, ya lo dijo mi hijo.
O ves la casa de tu vecino, de tu hermano en Cristo, de tu familiar. Igual, tú a lo mejor vives contento en tu casa, la ves bonita, la arreglas y haces arreglitos, toda la cosa. Y cuando tu vecino te invita a tomar un café en la casa de él, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entras y te quedas con la boca abierta, ¿no? Dices, wow. Y otra vez los expresivos de tus hijos. ¡Qué caserón!, le dicen. Y te vuelves a poner triste, ¿no? Y te vuelves a poner triste y dices, Señor, ¿por qué a mí me diste una ratonera? ¿Por qué yo vivo en una casa tan chiquita? Mire este departamentito, Señor, me siento hasta cucaracha, ¿no? Bueno, pero no lo eres. Y así, hermanos, y así lo mismo sucede con el trabajo de otros, con el negocio de otros. Incluso hay hasta quienes llegan a sentir envidia del ministerio de otros. Esas ya son palabras mayores, ¿no? Hasta sienten envidia del ministerio de otros, se ponen tristes y dicen, yo quisiera que Dios me usara como Él, yo quisiera cantar como Él o como ella. Señor, ¿por qué a mí no me mandaron llamar para el diaconado de la iglesia? Señor, si tú sabes que yo de donde vengo era el copastor y vine aquí, Señor, y ahora soy un don nadie, ni siquiera nadie me saluda. ¿Y sabes qué? Que algo está moviendo el corazón de muchos y eso se le llama envidia. Otra definición de envidia es descontento al avance y fortuna de otras personas. Es sentirte descontento al avance y fortuna de otras personas. Creo que por ahí suena algo, ¿verdad? No sé si allá o es algo de equipo aquí. A ver si viene alguien del audio, por favor. Bueno, ¿qué significa envidia? ¿Todos? Descontento al avance y fortuna de otros. También está fácil de entender la definición, ¿verdad, hermanos? Hay quienes se enojan cuando ven prosperar a otras personas. Yo sé que usted no, yo sé que usted no. Le estoy hablando a los que nos ven por internet y a los que nos escuchan por radio. No, esta iglesia no, son ejemplares, ni se imaginan, ¿verdad? No, pero sí hay quienes, hermanos, se enojan cuando ven prosperar a otros. Fíjense que en la Biblia la envidia es la misma idea de malicia. O sea, cuando alguien tiene envidia contra alguien, siente malicia. O sea, quiere hacerle maldades, pues, porque quisiera tener lo que ellos tienen. También en la Biblia la envidia se reconoce o se identifica como rencor y celos. Entonces la envidia literalmente, ¿qué es? La envidia es ver con celos, en contra y con descontento el beneficio de otros. Y vamos a ver por favor un ejemplo en 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 en adelante. Repito, 1 Samuel 18, verso 6 en adelante, y el punto es que envidia es definida como el descontento al avance y a la fortuna de otras personas. 1 Samuel 18, 6 dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, aquí está relatándonos la historia de aquella pelea tan famosa que todos conocemos de David contra Goliat. Dice que viene David de matar a este Goliat del filisteo y salen las mujeres de Jerusalén, todas de la ciudad de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, por supuesto, porque él era el rey en turno, él encabezaba toda la nación, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Pero oigan lo que cantaban estas mujeres, verso 7, y cantaban las mujeres que danzaban, y ¿qué decían? Nuestro rey hirió a sus miles y David a sus 10,000. Versículo 8, ¿qué le pasó a Saúl? Se enojó Saúl poquito. Muchos dicen, ay, me enojé tantito. No le hagas tanto de emoción, hombre, cualquiera se enoja. No, dice, él se enojó en gran manera y le desagradó este dicho, es decir, sintió celos y dijo: a David le dieron miles, a David le dieron 10,000 y a mí me dieron miles, no le falta a este más que el reino. Versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos
a David. Es decir, lo miró con descontento, que es el significado o la definición de envidia. Lo miró con descontento. ¿Qué sintió Saúl contra David, hermanos? Envidia. ¿Por qué sabemos o cómo lo sabemos? Porque se enojó en gran manera, ¿sí? Y dice la historia que a partir de ahí Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, les pregunto, ¿tiene razón o tenía razón Saúl en tenerle envidia a David? ¿Por qué no? Bueno, pero si tú fueras Saúl, tú estuvieras en los zapatos de Saúl, tú dirías, bueno, pues no, ¿verdad? Pero ¿por qué no cantaron al revés? Y le dijeron a Saúl, le dieron 10,000, yo soy el rey, él es un súbdito, nada más. Bueno, verlo así de afuera es más fácil juzgar las cosas, ¿no? Pero la respuesta, hermanos, si tenía Saúl razón en tener la envidia, nace de otra pregunta. Y la pregunta es, ¿quién le dio a David la victoria contra Goliat? ¿Su poderoso ejército o su poderoso Dios? A ver, todos, ¿quién? Su poderoso Dios. Dios le había dado la victoria a David, por supuesto. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que Dios siempre está detrás de todas las circunstancias, permitiendo, escuchen bien, permitiendo quien tenga más y quien tenga menos. Dios le permitió a David que él tuviera esa victoria contra Goliat. Dios no permitió que fuera Saúl, Dios permitió que fuera David, claro, por muchas razones que ahorita no las podemos comentar, pero una de ellas es que David era figura de Cristo, de lo que habría de acontecer venciendo a Satanás y dando la victoria al pueblo. Sí, pero el punto es que Dios pudo haber escogido a Saúl para figurarlo de la misma manera, pero Dios escogió a David. Entonces, repito, ¿qué significa? Que Dios siempre está detrás de todas las circunstancias, permitiendo quien tenga más o quien tenga menos, quien tenga mucho y quien tenga poco. Por eso nosotros somos el principal referente, no los demás. Lo que estoy diciendo es que a Saúl le debió haber caído el 20 al momento y decir, bueno, algo anda mal conmigo, algo anda mal en mi corazón, algo anda mal en mi reinado, por lo cual Dios escogió a David para esto. Tengo que buscar a Dios, tal vez tengo que darle una respuesta a Dios de mi vida. Estoy haciendo cosas mal, equivocadas, me estoy equivocando en puntos y no he reflexionado. Pero lo que no debió haber hecho Saúl era tenerle envidia, porque Saúl sabía que Dios era el que le daba la victoria a Saúl y al pueblo de Israel cada que se enfrentaban con uno de sus enemigos. Por eso Dios es llamado Jehová de los ejércitos. Por eso él es llamado varón de guerra, es Jehová. Saúl lo sabía y el referente no era David. El referente era él mismo, el referente eres tú mismo, soy yo mismo. No debemos competir con nadie, no debemos enojarnos cuando alguien tiene más que nosotros, porque el referente no son ellos. Por algo Dios les quiere dar más que a unos, ¿no? Tenemos más bien que darle una respuesta a Dios. Así, entonces, así de irracional es la envidia en un cristiano. Así de irracional es tener envidia, que un cristiano le tenga envidia a otro cristiano. Más irracional que un cristiano le pueda tener envidia a un impío, a un incrédulo. No debes ver mal y no debes enojarte o ver con malos ojos como Saúl cuando otros prosperan más que tú. No, hermanos. Ni cuando otros pueden salir de vacaciones y tú no. No puedes enojarte ni ver mal cuando otros estrenan carro cada año y tú traes el de tu abuelito. Todavía traes un bocho. Mis hijos hacen un jueguito ahí, ya saben que ya casi no hay bochitos, bueno, sabes que ya casi no hay bochitos. A mí me encanta el bochito, hermano. Y para encontrarse un bochito a veces cuesta trabajo, y hay un jueguito que van mis hijos en el carro y dicen, vamos a jugar bocho. ¿Y cómo es ese juego? El que ve un bocho dice bocho. Y fíjense, como ya casi no hay bocho, vi un bocho, ¿verdad? Y ya van, 1, te voy ganando, 2, 1. Y cuando es taxi, vale doble, bocho taxi, dicen, porque es menos común ver un bocho taxi, ¿no? Y a lo mejor tú tienes un bocho.
y bochotaxi. Pero no debes enojarte si otro tiene otro carro mejor que el tuyo. No debes enojarte cuando estás viendo que tal vez otra familia se vea como que es más feliz que la tuya. No te enojes. Mucho menos debes enojarte o sentir celos cuando Dios usa más a otro que a ti. Hasta los barren, ¿verdad? Pues ¿qué tiene este que no tenga yo? No, pues todos somos lavados con la misma sangre de Cristo. Pero el que da dones a los hombres es Dios. Pero es irracional pensar que hasta los ministerios se envidian, cuando sabemos que es Dios quien da dones a los hombres. En la iglesia no existen los huesos, hermanos. ¿Sí? La iglesia no es un movimiento político donde el pastor a sus mejores amigos le dice: tú vas a ser el copastor, y tú vas a ser el anciano, y tú vas a ser el diácono. No es un negocio, no es una empresa. Es la casa de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo, y Él derrama sus dones sobre quien Él quiere. No debemos envidiar el don de nadie. Tú tienes un don de parte de Dios. El problema es que tu referencia es otro y no eres tú mismo. Y Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo lo tenía apagado, y Dios le había dado un don, una habilidad, una gracia, algo, hermano, que otro no tiene, que yo no tengo. Tú tienes algo que yo no tengo, yo tengo algo que tú no tienes. Dios nos los dio y todos tenemos que ponerlo en práctica para la gloria de Dios. Pero no tenerme envidia, ni yo tenerte envidia, ni no tener envidia entre nosotros, ni mucho menos tener envidia de los impíos. ¿Sí? ¿Qué es eso, verdad? Tener envidia, hermanos, entre nosotros está mal. Dios está detrás de todo y de todos, y Él está permitiendo todo para nuestro bien. Además, ten en cuenta esto: si tú tienes envidia de lo que Dios le ha dado al otro, sea cosas materiales o ministeriales, toma en cuenta esto: al que más se le da, más se le demanda. Esa parte a mí no me gusta nada, hermanos, porque a mí me ha dado más que muchos, pero a otros les ha dado más que a mí, y a todos Dios nos va a demandar lo que nos ha dado. Mejor si veo otro así bien picudo, es mejor gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Señor, síguelo usando para tu gloria. Sí, hermano, en lugar de tener la envidia, hasta descansa uno. Entonces, la envidia es horrible, hermanos. La envidia es un área donde Satanás tiene mucho que ver, y si no la atacamos a tiempo, se nos va a meter hasta lo más profundo del corazón, y después va a ser más difícil sacarla. Leamos Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, verso 21, ¿estamos listos? Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: porque del corazón, de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, salen las ganas de cometer adulterio, salen las ganas de fornicar, salen los deseos de matar, salen los deseos de hurtar, la avaricia, salen las maldades, el engaño, la lascivia y la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow. Muchos están súper contaminados, entonces. ¿Sí? Que si hubiera un verifihumano, los regresan, hermano, no pasan. Contaminan, están contaminados y contaminan a los demás. ¿Por qué? En nuestro tema es, ¿qué va a marcar ahí la maquinita del verifihumano? Envidia.
Se regresa por envidioso este. ¿A poco no, hermanos? ¿Qué hace la envidia? Dice el Señor Jesús que nos contamina. ¿Dónde nos contamina? No, sale del corazón. ¿Pero contamina? No, del alma tampoco. Léalo, lo acabamos de leer. Bueno, dice contamina al hombre. Se refiere al cuerpo. ¿Por qué al cuerpo? Porque contextualmente está hablando de homicidios, adulterios, lascivias, fornicación. Es decir, las acciones que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, la envidia contamina nuestro cuerpo. Esto quiere decir entonces que profana, fíjense bien, la envidia y todo lo demás que vimos, lo que hace es profanar el valor que para Dios tiene nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que su cuerpo tiene un valor para Dios? ¿Cuál es ese valor? ¿Qué dice la Biblia que es nuestro cuerpo? ¿De quién? Del Espíritu Santo, es nuestro cuerpo. Entonces, si tú tienes envidia de tu corazón, lo estás contaminando, es decir, lo estás profanando. Estás profanando el templo de Dios. Es como si aquí metiéramos una imagen de idolatría, le trajéramos flores y la comenzáramos a adorar y a venerar. ¿Sabe lo que Dios diría? Estás profanando mi templo. Saca ese ídolo de aquí. No hay otro Dios fuera de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la Escritura habla acerca de la idolatría es lo mismo. Cuando en tu corazón hay envidia, estás profanando el templo del Espíritu Santo, que es tu propio cuerpo. ¡Qué barbaridad, hermanos! Por eso ahora del tema del temor de Dios, hermanos, nos viene como anillo al dedo a todos los hijos de Dios, porque tenemos que hacer una limpieza profunda a la iglesia, a los miembros de la iglesia, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo lo que realmente somos. Hermanos, tenemos tanta suciedad dentro de nosotros que nos estorba para realmente dar la estatura de Cristo, cumplir el estándar, el referente que es nuestro Señor Jesucristo. Si lo llenamos de envidia, lo profanamos. Si lo llenamos de fornicaciones, adulterios, lascivias, todo lo que acabamos de orgullo, altivez, lo profanamos. ¿Y qué va a pasar? O Dios tiene paciencia y lo sacamos, o Él se va de nosotros. Pero Él no va a compartir su templo, su gloria, su presencia con nadie. Él es un Dios de luz inaccesible. Él es un Dios triple santo, 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 santo. Él no convive con las tinieblas. Él rechaza totalmente las tinieblas. Nosotros somos sus hijos y tenemos también que ser igual que nuestro Dios en ese sentido. Tenemos que rechazar las tinieblas, como la envidia. Es una tiniebla horrible, hermanos. Además, el peligro de profanar nuestro cuerpo con la envidia es que se le van a sumar otras abominaciones, como ya las leímos, como los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, avaricias, engaños, soberbia, insensatez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una persona envidiosa en la iglesia o en la casa, puede ser el papá, la mamá, los hijos, quien sea, hermanos, hay peligro para toda la familia. Toda la familia corre peligro. ¿Por qué? Porque la envidia es un contaminante y se imita muy fácilmente. ¿Eso quieres para tus hijos? ¿Que crezcan todos envidiosos? No, hermanos. ¿Eso queremos de nuestros hijos, que ellos envidien a otros, que sientan celos de otros? ¿Eso quieres para ellos? Entonces no les pongas el ejemplo, el mal ejemplo. La envidia anida los corazones de quienes le abren la puerta. Por eso la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Protege tu corazón de todo mal sentimiento, de todo mal pensamiento de tu corazón. La envidia destruye, carcome los huesos, hermanos. Es un cáncer espiritual destructivo, que un hijo de Dios no debería por ninguna causa, por ningún motivo, sentir envidia de nadie. La Biblia ilustra la envidia con consecuencias desastrosas, precisamente para que huyamos de ella. O sea que somos nosotros quienes vamos a tomar la decisión de envidiar o no envidiar a nadie.
Número 1, la Biblia ilustra la envidia como animal terrenal y diabólica. Así ilustra Dios la envidia, animal, terrenal y diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Como una conducta que de ninguna manera debería estar en los corazones de un hijo de Dios. Santiago 3, verso 4. Nosotros, al ser hijos de Dios, en el momento que venimos a Cristo, adquirimos una nueva naturaleza, ¿sí? La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en nosotros no debería haber, ¿qué? Envidia, porque eso es una actitud animal, terrenal y diabólica para los que no han nacido de nuevo. Yo no sé cuántos de aquí me van a decir amén cuando les pregunte cuántos ya nacieron de nuevo, pero si después de decir amén eres una persona envidiosa, bueno, también deberías reflexionar. Estás dentro del rango de animal terrenal y diabólico. O sea, eres más terrenal que espiritual, eres más animal que humano, eres más diabólico que santo, por así decirlo. ¿Qué dice Santiago 3, verso 14? Pero si tienen celos, ¿qué? Amargos, significa amargura, y contención en vuestro corazón, esto es envidia, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Este es el principio, ¿no? Y ahí está la verdad, en un verso: amargura, contención, envidia, jactancia. Y lo primero que nos revela Santiago es que la envidia amarga a la gente, ¿sí? No voltees a ver al que está a tu lado, pero hay unos que tienen una cara de amargados que necesitan a Dios en sus vidas, ¿eh? Y me imagino que una de sus causas por qué se ven así es porque son unos envidiosos de primera clase. Y ya ni quiero ver a nadie porque a veces coinciden las miradas y piensan otras cosas, ¿no? Entonces, ¿la envidia qué? ¿Qué causa en las personas? Amargura, las amarga. Y claro que sí, las amarga, porque ¿cuántos hoy viven amargados por no tener lo que quieren? ¿No? Repito, sueno repetitivo, pero son ejemplos prácticos que suceden en todos lados. ¿Ves el carro del vecino? Y como tienes envidia, y esa envidia ya produjo amargura en tu corazón, lo ves y está bien padre y dices, pero el color está horrible. Amargado. Amargado. O ven su casita bien arreglada y dicen, qué malos gustos. Ay, sí, qué malos gustos, ¿no? O los ven bien vestiditos y dices, uy, qué fresas. Por eso nadie los quiere, a los fresas. Yo por eso soy chaca. Y ahí solitos empiezan a decir de cosas, hermano. Amargados, hermano. Esa es la verdad. ¿Cuándo vamos a aprender a alegrarnos con el bien de los demás? Ay, soy el forever alone. Ay. Significa siempre solo, para los que somos setenteros, sesenteros, ¿verdad? Hay un montón de forever alones ahí que siempre arrinconados hasta por allá y solitos ahí llorando. Ay, nadie me quiere, nadie me toma en cuenta, no me invitan al grupo de jóvenes. Estamos dando la invitación abierta y no me invitan. Y forever alone, siempre allá solitos. ¿Sabes por qué? Amargados. Están amargados. ¿Y por qué? Por envidia. Increíble, increíble. Incluso muchas esposas están amargadas porque envidian la vida de otras. Ay, pastor, ya párenle, qué calor está haciendo. Qué bueno que ya muchos regresaron de vacaciones, hermanos. Y envidian a la esposa de otros, hermanos, o la vida de otras mujeres. Envidian a mujeres, o sea, mujeres, otras mujeres, que sus maridos las tratan mejor que a ellas, que las llevan a pasear,
que les tienen detalles, que las llevan al cine, una cenita, un chocolatito de los churros del Moro, aunque ya no sirven, pero son clásicos, hay que ir de todas maneras, son clásicos, ¿no? Bueno, todos tenemos el deber de proveer a nuestra familia para sus necesidades económicas, pero sobre todo afectivas, ¿sí? Todos tenemos la responsabilidad de decirle a tu esposo, te quiero, me gustas, me encantas, me lates chocolate, oye, ¿qué onda? Dame un beso, te ves bien guapa hoy. No sé, ¿sí o no, hermanos, hermanas? Pero ¿saben qué? Que la amargura y la envidia en los corazones no se los permiten. ¿Para qué se necesita uno? ¿Para qué uno necesita ser afectivo y proveer en las necesidades afectivas de nuestra propia familia? Para que nuestra propia familia no sienta envidia de otros, ¿sí? Para que nuestra familia no sienta envidia de otros. Verso 15, sigamos leyendo. Estábamos Santiago 3:14, ahora verso 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, cuando aquí dice que esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, la palabra animal es lo mismo que sensual, sensualidad, pero le voy a interpretar. Porque lo segundo que nos muestra Santiago es que la envidia es una actitud sensual, animal. Lo que acabamos de leer de Santiago es una actitud sensual, es decir, entra por medio de nuestros sentidos, la envidia. Ponga mucha atención, La envidia entra por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por lo que olemos y por lo que probamos, por lo que gustamos. Así de fácil. Así de fácil. ¿Y a poco no a veces estás en tu jardín ahí cortando tus poquitas flores que tienes y tu pasto medio amarillo y seco y te llega un olorcito así a carne asada que alguien está por ahí? Y empieza la envidia, hermanos. Y ojalá y se le queme. O empiezas muy espiritual como Elías, Señor, que venga lluvia del cielo y que les apague su carne asada. Envidia. Ay, hermanos, ustedes miren, ven sus caritas así que están recordando todo lo que, ¿verdad? Te sientas a ver la tele y comienzas a ser bombardeado por imágenes de toda clase: dinero, ropa, viajes, tecnología, carros, casas, expo de esto, expo de aquello, expo de acá y expo de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Todo entra por tus ojos y comienza a contaminar todos tus demás sentidos, al grado que cuando apagas la televisión, tu mente y tu corazón comienza a llenarse de envidia, porque dices: yo no puedo, lo que viste yo no puedo comprarlo, yo no tengo tanto dinero, yo soy pobre, gano el mínimo, nunca podré tener nada de lo que acabo de ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de ahí lo peor es que vienen los reclamos contra Dios. No, Señor, ¿por qué? Si yo soy tu hijo, mira, yo voy a la iglesia, hasta diezmo, bueno, hasta doy mi cooperación para la construcción y mira cómo me va, Señor. Ayer nos preguntaban unos amigos y nos decían, yo te quiero hacer una pregunta, Daniel. Sí. ¿Por qué hay tanta gente pobre? Y esa gente pobre es la más religiosa. Y por ser más religiosa, ¿por qué Dios no los saca de esa pobreza? Por lo mismo. Acabas de dar la respuesta. Porque buscan a Dios para salir de pobres, pero no buscan a Dios. Y Dios conoce los corazones de las personas. Y cuando el pueblo entienda buscar a Dios como el Dios, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro Redentor, el perdonador de nuestros pecados, el que tuvo abundante gracia para nosotros, el que nos va a resucitar en el día postrero, el que nos da vida eterna, etcétera, 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 créame, yo se lo puedo garantizar, tu corazón va a estar sano y vas a ser un candidato
apto para recibir toda clase de bendición y abundancia de parte del Señor. Así es, hermanos. Mientras tanto, no. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que empiezan a codiciar lo que ven en la televisión? Bueno, lo que sucedió es que no saben discernir que el enemigo está atacando tus sentidos y al final produjo en tu corazón envidia. Y lo que sigue de la envidia es la amargura, porque te das cuenta que tú no lo puedes tener y a lo mejor nunca podrás tener algo. No digo que todo, pero algunas cosas. No sé si alguno alguna vez podrá tener un jet privado. Yo creo que yo nunca podré tener un jet privado. Pero hay otras cosas que sí puedo lograr tener y que por la gracia y la bondad de Dios nos la puede dar. Algo, yo no sé. Entonces, lo tercero que nos deja ver Santiago, hermanos, es que la envidia produce contención. O sea, no solo amargura, sino contención. ¿Qué significa? Que si tenemos envidia, vamos a pelear por todo. Eso también produce la envidia. Pleitos, peleas. La envidia produce mal genio. Uy, creo que ya le di a alguien por ahí duro, ¿verdad, hermanos? Si tu esposo es malgeniudo o tu esposa es malgeniuda, a lo mejor está envidiando algo. A lo mejor tu esposa se da cuenta cómo el vecino abraza a la suya y tú a la tuya ni le haces caso, hermanos. Y por eso anda toda malgeniuda. Pues chécalo, habla con ella, platica con ella y dile: mi amor, oye, pues andas así como la bruja del 71 y yo quisiera saber por qué, ¿verdad? Oye, chavo del 8, ni un beso me das. Don Ramón, o según ñoño, según el que le quede, ¿verdad? No me tienes ninguna atención. Es broma, hermanos. Ya andan unos por acá, sí. No, es broma. Contención. Llegas a tu casa, fíjense, llegas a tu casa y te sientas en tu sillón. Llegas del trabajo y te vas hasta abajo porque ya le faltan resortes. Y comienzas a pelear con el que está más cerca de ti. No se puede descansar en esta casa, es increíble, mira hasta dónde, ayúdenme a parar, etcétera, ¿verdad? Bueno, mal genio, hermanos. Te sientas a la mesa a cenar y te sirven tus enchiladas de pollo, pero sin pollo. Y obvio te enojas porque dices: ni para pollo nos alcanza, ¿verdad? Te sirven agua de limón sin azúcar, se acabó el azúcar, hermano, está toda ácida. Y te brota la envidia y dices: el vecino ha de estar tomando hasta una piñita colada y yo aquí ni agua de limón llego, ¿no? Envidia y molestia, es el punto, molestia. Bueno, ya todo a disgusto pides tu café con leche, pero no hay leche, ¿verdad? Oye, pues bueno, y te vuelves a brotar la envidia y el pleito y dices: y el vecino hasta pancito del globo ha de estar cenando en este momento y yo no me pude disfrutar ni un cafecito con leche. Luego te vas a bañar y resulta que se acabó el gas y brota la envidia otra vez y te comienzas a enojar y dices: y mi vecino hasta jacuzzi tiene y yo aquí bañándome con agua helada. Ay, bueno, pero el agua helada rejuvenece, ¿verdad? Y soy muy fuerte y toda la cosa. Y por acá, bien, vislumbrando al vecino acá, sentado en su jacuzzi, dándole masajes por todo el cuerpo. Y tú bien enojado, ¿no? Ojalá y se le tape el jacuzzi para que... Bueno, y ya bañado y todo congelado te vas a dormir y le suenan todos los resortes a tu colchón y te vuelve a brotar la envidia, el enojo, la molestia y dices: mi vecino hasta colchón de agua ha de tener, ¿no? Y luego ya acostado volteas a darle un beso a tu esposa y ¿qué crees? Ya se te durmió ahí en la cama, hermano. Se te quedó dormida. Se te durmió y te vuelve a brotar la envidia y el enojo y hasta ahí. Mi vecino ha de estar becho y becho, abacho y abacho y yo aquí todo lo que tuve que pasar y
Y está mi bella durmiendo aquí, la bella y la bestia, hermano. Sí, y así enojado, hermanos, enojado. ¿Y qué sucede? Cuando pasa todo eso, hay contención. ¿Producto de qué? De la envidia. De que no hay satisfacción con lo que tienes. De que no hay contentamiento con lo que Dios te ha dado. Y comienzas a pelear, y tú tienes la culpa, y tú la tienes más, y tú búscate otro trabajo donde te paguen más, y tú eres una despilfarradora, y ahí empiezan, chamacos quieren puro tenis Converse, y miren cómo estamos de amolados, y etcétera, 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 hermano. Entonces empieza a haber contención, gritos, manoteos, hasta insultos. Hasta los cristianos se dicen malas palabras. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, ya la dije, por falta de contentamiento con lo que se tiene. Y número dos, por la envidia que sienten hacia los demás. ¿Quieren escuchar lo que la Biblia dice de los que contienden? Vayan a Proverbios capítulo 26, versículo 17. Dice: el que pasando se deja llevar de la ira. Proverbios 26, 17. ¿Listos? El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. A ver, díganlo usted para que luego no van a decir que fui yo. Es como el que toma a un perro por las orejas. ¿Entendieron? O sea, no es como un perro, es como el que toma a un perro por las orejas. Entendámoslo bien. A ver, ¿qué te pasa si agarras de las orejas al Rottweiler de tu vecino? Así, llega así, ¡ay, qué bonito! Y le empiezas a hacer así unos jalones de oreja, ¡ay, qué bonito! A ver, ¿qué va a hacer? ¿Te va a dar de lengüetazos? ¡Ay, gracias! ¿Qué va a hacer? A ver, sentido común, ¿qué va a hacer? Te va a atacar, te va a morder. Eso es lo que produce la envidia, es lo que significa el proverbio, que cuando hay envidia en nuestro corazón nos autodañamos. Y no solo nos autodañamos, dañamos a nuestra familia. La envidia es como ese Rottweiler, hermanos. En cuanto lo molestes al perro, te va a atacar. Y no podemos estar pensando que le podemos jalar la oreja al Rottweiler, la cola. No puedes pensar que puedes montarte en él como si fuera un caballito y pensar que no te va a hacer daño. Ese perro te va a atacar tarde o temprano. Lo mismo con la envidia. No puedes estar envidiando todo el tiempo a todas las personas, porque tarde o temprano te va a producir a ti y a tu familia graves heridas que pueden tardar muchos años en sanar. Por eso desde ahorita tienes que entregarle a Dios toda área de envidia, lo que sea. Otra definición ilustrada de la envidia es que es insidiosa, es decir, es engañosa. La envidia es engañosa, no es real. O sea, sentir envidia de los demás en realidad es un sentimiento ilusorio, porque creemos que quienes tienen más o quienes tienen todo son realmente felices. Pero en la vida real es todo lo contrario, hermanos. ¿Sí? Es todo lo contrario. La mayoría de las personas que nosotros creemos que tienen todo, ellos mismos han admitido que sus vidas están vacías, huecas y sin valores espirituales. Esas personas están más lejas de Dios y de la verdadera felicidad de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso es que tener envidia de los demás no es más que querer hacer castillos en el aire. Es querer hacer castillos en el aire. Vayamos al Salmo 37, verso 1. Salmo 37, verso 1. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malos, de los que hacen iniquidad. Versículo 2: porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. O sea, una de dos:
Va a pasar con los que tú crees que son más felices que tú por lo que tienen y tú no tienes. O un día Dios se los corta definitivamente, o un día solito se les seca en sus propias manos. Y lo único que tú pensabas que si tenías lo que Él tiene fue una ilusión vana, vacía, y estás demostrando estar igual de vacío y hueco que ellos. ¿Verdad que no nos gusta pensar eso? A mí no, tú eres un pastor igual de hueco y vacío que... Ay, ¿por qué me dices eso? Porque tú envidias todo lo que otros tienen. No, yo no. A mí no me gustaría ser calificado de esa manera. ¿A ustedes? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora leamos un salmo impresionante que escribió el salmista Asaf. ¿Quién era Asaf? El director musical del rey David. Este levita y director de alabanza, increíblemente, después de que Dios le había dicho por medio de Moisés que Dios sería su herencia y que Dios sería su paga de Asaf, no se conformó. Y él mismo nos cuenta su testimonio y nos dice cómo tuvo envidia de los arrogantes. Y cuando digo que Asaf increíblemente hizo eso, lo digo porque lo mismo nos sucede a nosotros. Porque aun cuando Dios nos ha dicho múltiples veces a través de su palabra que Él es nuestra herencia, que Él es nuestro pago, que Él es nuestra ganancia, que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra riqueza, que Él es nuestro todo, actuamos igual que Asaf. Sentimos envidia de los arrogantes, sentimos envidia de los demás, sentimos envidia hasta de nuestros propios hermanos en Cristo Jesús. De hecho, Asaf, hermanos, es el prototipo de muchos cristianos del día de hoy. Asaf envidió la prosperidad de los arrogantes. Podemos decir sus trabajos, su ropa y hasta su comida. Oiga, hasta la comida Asaf envidió. Suena increíble, pero es cierto. Y dicho sea de paso, para todos los ministros de alabanza, aquí deben tener mucho cuidado de no desear el mismo lucro en que los mundanos y muchos cantantes cristianos y músicos han caído, y me refiero a la envidia por las posesiones económicas, la envidia por la fama y el deseo por las riquezas. De hecho, lo que le pasó a Asaf es un ejemplo para todo cristiano en general, no solo para los ministros de alabanza. Vayamos al Salmo 73, versículo 2. Y aquí Asaf nos cuenta su tremendo testimonio. Mire, él dice: en cuanto a mí, ¿sí? Está hablando de él. ¿Están listos todos? 73:2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Wow. Ahora, cuando él dice viendo la prosperidad de los impíos, esta frase significa que él admiró la prosperidad de los impíos, la admiró con envidia. Wow, dijo, eso está de lujo, me gustaría tener lo mismo que aquel. ¿Qué pasó con Asaf? Le entró la envidia por sus sentidos, lo que hablamos hace un momento del sensualismo, ¿se recuerdan? Específicamente a Asaf le entró la envidia por medio de sus ojos, por lo que vio. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Imagínate tú, al igual que Asaf, admirando el carro de tu vecino que no tiene a Dios, ¿no? Admirando su bicicleta, admirando su casa. Bueno, hasta el perico le admiramos, hermanos. ¿Sí? En lugar de admirar a Dios, en lugar de admirar la gracia de Dios hacia nosotros, en lugar de admirar la paz que ha traído a nuestras vidas, el conocimiento de su palabra, la riqueza de su gloria, estamos admirando las riquezas del mundo. Sigamos leyendo el testimonio de Asaf. Él dijo: tuve envidia de ellos, porque además, versículo 4, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Qué significa esto? El sentido es: no parecen sufrir.
Asaf los veía y decía: oye, estos parece que no sufren. ¿No nos ha pasado a veces así, hermanos? Oye, parece que no sufre, cada rato cambia carro del año, cada 2 años, cada 3 años. Estos cuates les va re bien, entran y salen de vacaciones del país, van y vienen y, oye, ¿y qué pasó conmigo? Los cristianos dicen: ¿por qué permitas que sufra yo si soy tu hijo? Y ellos que son hijos del diablo no sufren. Verso 5: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, el sentido es que Asaf está diciendo: no trabajan tanto y tienen más que los que trabajamos mucho. Ay, sí, sentadito en su escritorio y gana más que yo. Por tanto, versículo 6: la soberbia, dice Asaf, los corona, se cubren de vestido de violencia. Verso 7: miren nomás lo que observa, hasta dónde. No, Asaf estaba viendo todo, hermanos. Todo, ¿verdad que hay hermanos así? Son escáneres, hermano. No, apenas llega un hermano que se ve un poquito más bendecido que otro y así, ¿no? Y están por acá: es una hija del diablo, viene muy arrogante, no es humilde, etcétera, ¿no? Asaf estaba así, unos ojos como los de muchos de Marte que me están viendo en este momento, y dijo: los ojos se le saltan de gordura. Ya nomás en qué se fijó Asaf. Logran con creces los antojos de su corazón. Lo que está diciendo Asaf es: comen tantos manjares y tanta cosa que hasta los ojos se les saltan de lo gordos que están. No, Asaf tenía dañado su corazón realmente, hermanos. Dañadísimo, diría yo. Dañado, hermanos. Él era un siervo honorable de Dios, él era un adorador de Dios, él fue el inventor de instrumentos musicales, era un impresionante salmista, hermanos. Y hasta envidiaba, me imagino que había estado medio flaquito porque iba al día. Y aquellos gordos, ¿verdad? Y pecadores, y les iba mejor, entre comillas, que a este siervo de Dios. ¿Y qué dicen los cristianos, específicamente en fechas como de fin de año? Lo mismo. Señor, ellos sí comen pavo relleno. Señor, ellos sí comen piernita adobada. Señor, ellos sí comen lomito de cerdo a la ciruela, romeritos con tortitas de camarón, bacalao a la vizcaína, y hasta les alcanza para comprar sus botellotas de rompope, y yo aquí a duras penas y me alcanza para un pozole. Reniegan, se quejan como Asaf. Ni para Coca-Cola me alcanza. Big Cola. Ni Coca ni Big. Tome agüita simple, hermanos. ¿Saben por qué muchos cristianos hablan así? Ya lo saben. Porque no tienen contentamiento y por envidiosos. Aunque duela, es la verdad, hermanos. Por envidiosos. Brinquemos al verso 17. Antes de leerlo, ahí Asaf nos revela que el tener envidia de otros en realidad es un engaño del corazón. Que el hecho de ver que ellos prosperan más que nosotros no significa que sean más felices ni más prósperos que un hijo de Dios. Vean hasta qué momento Asaf se da cuenta que su envidia era totalmente absurda e irracional. Versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios
comprendí. ¿Cuántos están comprendiendo la predicación, hermanos? Qué bueno que viniste. Ahora puedes decir como Asaf: hasta que entré, hasta que vine, comprendí el fin de ellos. ¿Sabe lo que significa comprendí el fin de ellos? Significa pude ver las diferencias entre ellos y yo. Eso necesitamos nosotros como iglesia, hermanos. Ver las diferencias entre el mundo y nosotros para no andar envidiando lo que ellos tienen. Verso 18, ciertamente le dice Asaf, los has puesto en deslizaderos, los has puesto en asolamiento y los harás caer. Es decir, está bien, has permitido que tengan riquezas, pero les has puesto caminos resbalosos. Hermanos, Asaf se dio cuenta que toda esa prosperidad, entre comillas, que no venía de Dios, fíjense bien, oigan bien, era su propia perdición. Ellos iban a resbalar con sus propios conceptos de prosperidad. Por eso Dios le había dicho a Asaf: yo seré tu herencia y yo seré tu pago. ¿Por qué? Porque Dios estaba preocupando por Asaf para que él no resbalara como los impíos. ¿Acaso no dice el proverbio: Señor, no me des riqueza, no me des pobreza? No sea que si me das riqueza me aparte de ti, me aleje de ti, y si me das pobreza reniegue contra ti. Manténme del pan necesario. Y así vivía Asaf, del pan necesario. Pero él entendía, hermanos, que eso era una gran bendición de Dios. Él iba a tener siempre su corazón inclinado a Dios y no a las cosas materiales. Y eso debes entender esta mañana. Si tú vienes a la iglesia y le sigues pide y pide y pide, eso puede ser tu propia perdición. Es el camino resbaloso que te llevará a lo más profundo del infierno. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus delitos y en tus pecados, dijo Santiago. ¿Dios amaba así a Asaf? Sí, lo amaba grandemente y nos ama a nosotros igual, hermanos. Por eso debemos conformarnos con lo que Dios nos da sin envidiar lo que otros tienen. Podemos resbalar junto con los impíos. Verso 19, dice Asaf: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y oiga el verso 22, tan torpe era yo que no entendía. ¿Le digo uno de los significados de torpe? Estúpido. Tan estúpido era yo, dice Asaf, que no entendía. No me diga amén, pero ¿cuántos estúpidos cristianos todavía hay hoy que envidian la prosperidad de los arrogantes? Era como una bestia delante de ti, dice Asaf. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, sí, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. Y esta última frase es impresionante porque significa que todo aquel que envidie lo que otros tienen y que no se conforman con lo que Dios les da,
no recibirán ni experimentarán las bendiciones que Dios les tiene reservadas en el cielo. Hermanos y amigos, la envidia hace miserables e infelices a sus víctimas, como lo acabamos de ver con Asaf. Y eso no es lo peor. El sabio de Proverbios dice que la envidia es como el cáncer que consume nuestros huesos, es decir, nos va matando poco a poco sin darnos cuenta. Proverbios 14:30, ya voy a ir leyendo. El corazón apacible es vida de la carne. O sea, si estás en paz, tranquilo con lo que Dios te da, te produce vida. Pero si eres envidioso, te van a carcomer los huesos la envidia. Fíjense, al respecto de este proverbio, otro comentarista llamado Walworth dijo lo siguiente: las emociones de una persona afectan su condición física, aceptan el corazón apacible, afectan la mente sana, ayuda a producir un cuerpo sano, la mente sana. Pero la envidia, el deseo ardiente y compulsivo de poseer o lograr lo que otros tienen, físicamente produce serias enfermedades. Serias físicamente, hermanos. Y para terminar, permítanme solamente mencionar algunos de los estragos que la envidia logró en algunos personajes de la Biblia. ¿Sí? Número 1, por envidia, Caín mató a su hermano Abel. Primera de Juan capítulo 3, verso 12. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Él tuvo envidia. Número 2, por envidia, los filisteos taparon los pozos de agua de Isaac. Génesis 26:12. Por envidia, los filisteos taparon los pozos de agua de Isaac. Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado, los habían tapado con tierra. Escuchen bien, escuchen bien. Hoy tenemos una gran cantidad de filisteos y filisteas sentados en las bancas de la iglesia, así como lo oyó. Cristianos que buscan la manera de amolar a quienes Dios está bendiciendo. Le quieren dar en la torre al brother, a la hermana que Dios está bendiciendo. Abran bien sus orejas, y prohibido en este instante ir al baño. Si Dios bendijo con un carrito nuevo a un hermano, muchos quisieran que alguien pasara con una llave y se lo rayara todito, o que se fuera a un hoyo, o mucho mejor si se lo robaran y que no tuviera seguro. Hasta esos niveles puede llegar un envidioso. Si Dios bendijo con un buen trabajo a un hermano, quisieras que lo corrieran. ¿Por qué a él y no a mí? Yo tengo más años en la iglesia. Envidioso. O si Dios bendijo con una buena esposa o con un buen esposo a un hermano, a una hermana, quisieras que tuvieran los mismos problemas que tú tienes con tu esposo o tu esposa. Es más, que se divorcien de una vez. Envidiosos. Y la nueva, señoritas, jóvenes y padres de estas señoritas y de estos jóvenes, si Dios le está permitiendo a una buena chica de la iglesia tener una relación con un chico de la iglesia, dices: ¡ay, Dios quiera y truenen! Les mandas anónimos insultándolos con vulgaridades, como cualquier impío o impía lo haría, por una sola razón: porque eres una envidiosa. Qué triste, qué decepcionante
qué terrible y qué, no sé ni qué calificativo darle, que haya señoritas en esta iglesia de tontas y torpes que no sepan comunicarse como unas damas o como unos caballeros, que tengan que agarrar la lengua de Satanás para decir lo que hay en su corazón. Es una verdadera tristeza que los medios tecnológicos que podemos usar para bendecir y edificar, los uses como cualquier hijo del diablo o cualquier hija del diablo lo están usando allá afuera en el mundo. Es inaceptable y quiero que lo sepan. Y como pastores vamos a proceder como se deba proceder, pero esto no vuelve a pasar en esta iglesia. Es inaceptable, hermanos. Y ustedes como padres tienen el deber de supervisar su Facebook, su Twitter, su Ask, su Instagram y todo, absolutamente todo, donde sus chicos se estén moviendo para decir lo que hay en sus corazones. Evidentemente no han nacido de nuevo, evidentemente. ¿Y sabes cuál es el desastre mayor? Que o te callas o Dios te va a callar la boca. O te callas la boca o Dios te la va a callar. Porque estás ante la presencia de un Dios santísimo y que Él no va a dar por inocente al culpable. Y que venimos aquí a adorar a Dios, no andar viendo quién anda con quién y a ver si puedes hacer que truene su noviazgo. No seas filistea ni filisteo, sé una hija de Dios, que para eso Dios te llamó. Por envidia, Jesús fue crucificado. Termino con este punto. Por envidia. No dejemos, hermanos, que la envidia nos haga cometer la misma infamia que cometieron los judíos cuando llevaron a Jesús a la cruz. Es una infamia. No mates con tus palabras a nadie, por favor. No los mates. Respeta. No persigas a nadie, mucho menos a quien no te ha hecho un daño por tu envidia. No injuries a nadie. Mejor quédate callado. No cambies tu comunión con Dios, tu relación con Dios, por un cualquier Barrabás. Usted y yo somos el principal referente en este tema, hermanos, no los demás. Usted y yo somos realmente el reto y el desafío. Lo que otros hagan o dejen de hacer no nos debe incomodar. Somos nosotros quienes debemos superarnos a nosotros mismos y no a otras personas. Alguien dijo lo siguiente: la envidia es el resultado de no saber apreciar todo lo bueno que tenemos. La envidia es el resultado de no saber apreciar todo lo bueno que tenemos. Oremos. Inclinen su rostro. Toma ese momento
para pedirle perdón a Dios por la envidia que ha habido en sus corazones. Solo usted sabe qué es lo que ha envidiado y a quién ha envidiado. Hágale mención a Dios y dígale: Señor, confieso mi pecado. He envidiado esto, 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 esto. Y también dile: he envidiado a aquel, a aquella. Dile todo. Él lo sabe, pero cuando nosotros se lo decimos es porque estamos reconociendo el error. Y cuando tú reconoces el error al decírselo, obra la misericordia y la gracia de Dios sobre tu vida. Y eso es lo que necesitas, la gracia de Dios sobre tu vida. Dios no va a dar por inocente al culpable. Declárate culpable delante de Dios para que la sangre de Cristo te presente como inocente delante del Padre. Porque solo a través de su sangre podemos ser perdonados y lavados de nuestros pecados. Ore a Dios usted en su intimidad. Ore a Dios, ore a Dios.